Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rosy y estoy bien contenta de saludarlos y estar con ustedes de nuevo. Ya se acercan las fechas de Día de Muertos y de Halloween, y es por eso que en el video del día de hoy te voy a enseñar a hacer estas increíbles decoraciones. Si es la primera vez que nos visitas, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Antes de comenzar con el video, quiero mandar un saludo a Lisette, a Eve y a Rosy. Ellas fueron las ganadoras de nuestro concurso. Muchas felicidades, chicas, y muchas gracias por participar. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a utilizar estos moldes. Recuerda que los moldes siempre te los dejo como imágenes en mi página de Facebook. Aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el link. Lo único que tienes que hacer para poder imprimirlos es guardar la imagen, acomodarla en una hoja de Word a tamaño carta y listo. Los materiales que vamos a ocupar son súper sencillos, económicos y fáciles de conseguir. El Día de Muertos es bien colorido, así que vamos a ocupar papel china de muchos colores. También tijeras, pegamento en barra y silicón. Este puede ser caliente o frío. Esta decoración es una especie como de rosetón combinada con papel picado. Para hacerlas vamos a tomar los pliegos de papel de colores. Bien estiraditos y acomodaditos los vamos a ir apilando que queden bien parejitos. El orden de los colores no importa, elige el que más te guste. Recuerda que es bien importante que nos queden lo más parejito posible. Para este proyecto yo utilicé 7 colores, tú puedes usar más o menos, te recomiendo que como máximo utilices los 7 y como mínimo 3. Una vez que tenemos todos nuestros colores apilados y acomodados, vamos a revisar que estén bien parejitos. Y vamos a comenzar a doblar pestañitas que tengan más o menos unos 2,5 centímetros de ancho. Las vamos a marcar y vamos a dar vuelta a nuestro papel, así como si estuviéramos haciendo un abanico o como si fuéramos a hacer un rosetón. Este proceso lo vamos a repetir 8 veces. Nos tienen que quedar 8 caras o pestañas. La tradición de Día de Muertos me encanta por sus colores y por todos los elementos que la representan. También hay personas que celebran Halloween y yo creo que está bien lo que celebremos siempre y cuando respetemos a los demás. El papel nos queda así. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 caras. Y ahora sí vamos a recortar en esta línea. Trata de cortarlo lo más derechito posible. Lo importante de esto es que la pestañita del principio y la última nos queden viendo hacia el mismo lado. Una vez que tenemos así nuestra pieza, la vamos a estirar y con nuestras uñitas vamos a marcar súper bien los dobleces. Lo siguiente será separar todos los papeles por color. Tenemos el verde, celeste, morado, rojo, fuchsia, amarillo y azul rey. Lo siguiente será unirlos, así que vamos a tomar nuestro papel, nuestra tirita y el pegamento en barra. Con mucho cuidado vamos a aplicar pegamento a toda la tira, tratando de solo ponerle a la pestañita que estamos trabajando. Vamos a tomar el siguiente color, que en este caso es el fuchsia, vamos a separar la primera pestaña y la vamos a pegar en contra del papel azul. Este procedimiento lo vamos a ir realizando con cada papel de color.
Es por eso que las pestañas tienen que ir viendo todas hacia abajo o todas hacia arriba. Para evitar que la decoración nos quede como con bordes o recortes raros. Los papeles los vamos a pegar en el orden que más nos guste. Y una vez que hicimos esto, nos queda la tira así. Ahora vamos a emparejarlos y con nuestras tijeritas vamos a recortar para que las partes de abajo nos queden súper bien parejitas. Una vez que hicimos esto, vamos a recortar en forma de ondas cada extremo. Es decir, le vamos a dar la forma como de 3 curvitas. Esto hará que nuestro papel luzca mucho más bonito. Para que nuestro rosetón nos quede bien parejito, vamos a utilizar un listón o un hilo, está bien lo que tengan a la mano. Vamos a doblar nuestra pieza por la mitad, que nos quede bien derechita y bien parejita. Y en la parte donde se une, vamos a amarrar el listón, que nos quede así. Para hacer el efecto del papel picado, vamos a recortar figuritas en nuestro papel. Lo tomamos de esta manera y recortamos. Podemos hacer triángulos, circulitos, pero cuidando que no rebasen más de la mitad del papel porque si no, no nos va a quedar la forma del rosetón. Como es un papel muy delgadito, pues se puede doblar o se puede romper. Entonces con figuras pequeñas está muy bien. Ahora sí viene el momento de formar nuestro rosetón. Para esto vamos a colocar pegamento en barra y lo vamos a unir de un lado, con mucho cuidado de que no se nos rompa. Pegamos súper bien. Colocamos pegamento en la cara de las partes que nos faltan. Desdoblamos y pegamos nuestro rosetón. Desdoblarlo es la parte que más me gusta porque de verdad me encanta cómo resaltan los colores. Para pegarlo, con mucho cuidado de no maltratar el papel, vamos a pegar las pestañitas que sobran. Lo estiramos y nos queda así. Y para darle un toque más bonito de Día de los Muertos, vamos a utilizar este molde. Yo te los dejo, son 2 distintos. Y con plumones, marcadores, colores o crayolas, vamos a darle algunos toquecitos para que se vea bien bonito. Podemos decorarlo de la manera que más nos guste. El último paso será recortarlo y con el silicón frío o caliente vamos a pegarlo en nuestro rosetón. Justo en la parte en medio. Lo acomodamos, pegamos nuestra figurita y listo. Así quedan nuestros rosetones de Día de Muertos. Si ustedes cuentan con otras figuritas también pueden pegarlas en el centro. Lo importante es darle el toque bien colorido y bien mexicano. Estos rosetones quedan increíbles, se ven súper bonitos. Para las personas que celebran Halloween también hicimos una idea. Hacemos exactamente los primeros pasos en papel negro, naranja y morado. Pegamos uno sobre otro en distinto orden. Yo coloqué primero el morado, después el negro, al último el naranja y repetí ese patrón. Armarlo es exactamente lo mismo que en el anterior.
Esta vez emparejamos las puntitas y cortamos triangulitos formando piquitos en el borde de nuestro papel. Recuerden que esto se hace por los dos lados. A este papel no le hice figuritas en el centro, solamente en los bordes, pero ustedes pueden personalizar y dejar volar su imaginación para... Ok, ya lo tenemos así. Hacemos el mismo procedimiento de amarrar el hilito. Aquí les voy a enseñar cómo pueden dejar el hilo para que su rosetón cuelgue. Solamente hacemos el nudo justo por la mitad y lo acomodamos. Colocamos pegamento, ponemos el listón de esta manera, volvemos a colocar pegamento y pegamos la parte opuesta. Así nos queda el listón para poder colgarlo si es que así deseamos decorar. Y ahora viene lo mismo, abrimos nuestro rosetón y lo pegamos encontrado con la otra cara del color. Para decorarlo vamos a utilizar el molde de fantasma. Colocamos silicón frío y lo pegamos en la parte del medio. Así quedan nuestros rosetones de Halloween, se ven súper lindos. Otra opción es hacer los rosetones de un solo color. Yo te muestro esta idea. Hice mi rosetón de color morado y en una hoja negra, doblada por la mitad horizontalmente, vamos a dibujar una araña. Fíjate bien el procedimiento. Colocamos o dibujamos el cuerpo, la cabecita y alrededor una forma como con curvitas. Dibujamos las patitas. Es bien importante que peguen más o menos en la forma de la telaraña. Y marcamos con nuestro lápiz las partes que tenemos que recortar. Marcamos el borde de la telaraña y recortamos las partes que rellenamos para dar forma a esta figura. Yo no utilicé ningún cúter, simplemente hice como una apertura con las tijeras o una cortadita en medio de la forma que marcamos y fui cortando los bordes. Es muy fácil hacerlo. Debe ser muy cuidadoso para que no se les vaya a pasar y vayan a recortar de más. Lo último será recortar el borde de la telaraña. La desdoblamos, marcamos los dobleces al lado contrario y así nos queda. Lo único que vamos a hacer es colocar silicón y pegarla en medio de nuestro rosetón. Y así quedan nuestras decoraciones. La verdad a mí me encantan, se ven súper bonitas. Para estas decoraciones pueden combinar colores, figuritas, se ven muy lindas. Miren, aquí les muestro cómo hice este solo todo naranja y con los moldes que les dejé le puse la carita. Si les gustó el video no se olviden de regalarnos un like y de suscribirse. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengan un día maravilloso, nos vemos en la próxima.